Preparémonos para recibir la palabra de nuestro Dios, el alimento del alma, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para dejar que el Espíritu de Dios implante en nosotros el conocimiento de la voluntad de Dios. Abrimos las Santas Escrituras en la carta a Tito, en el capítulo 3, vamos a leer los versos 4 al 8. Tito 3, del 4 al 8. Dice la Santa Escritura así, leemos todos juntos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra. El tema que vamos a tratar esta tarde es aspectos de la salvación. Vamos a hacer una oración. Padre, bondadoso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de poder meditar en tu palabra que es luz, que es vida, que es viva y eficaz. Permite que tu palabra edifique nuestra fe, que sea testimonio para aquellos que aún no te conocen y que por medio de tu palabra, Señor, todos lleguen al conocimiento de Cristo. Te suplicamos esto, Dios de amor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de algunos de los aspectos de la salvación. Sí, tenemos que explicar que una de las cosas fundamentales que distingue a una secta de la verdadera fe cristiana, desde los mismos orígenes del cristianismo en la época apostólica, es precisamente lo que creen en cuanto a la salvación. La primera secta que surge en el cristianismo surge en el mismo seno de la primera iglesia cristiana que existió, que fue la iglesia de Jerusalén. Ahí ciertos maestros judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían profesado antes una fe farisaica, tienen una doctrina que pretenden llevar a otras iglesias. Visitan la iglesia de Antioquía, una iglesia compuesta en su mayoría de gente griega. 2 o 3 judíos son los que había en esta iglesia, contando a Pablo y a sus colaboradores. Y ahí empiezan a enseñarle a los hermanos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Les empiezan a decir que la fe en Jesucristo no es suficiente para la salvación. Empiezan a enseñarles que era necesario cumplir los preceptos de la ley de Moisés, circuncidarse y guardar todo el ritualismo del judaísmo para poder ser salvos. En otras palabras, es lo que llamamos la salvación por medio de las obras. Y Pablo, muy agudo en la doctrina, sabe que esto es un error. A esta doctrina se le llega a conocer en la carta a los Gálatas como la doctrina judaizante. Y no porque viniera de los judíos ni porque tuviera que ver con la ley de Moisés,
sino porque es una doctrina que niega la gracia, una doctrina que niega la salvación como una obra de Dios y pone en las manos del hombre el mérito para obtener la salvación. Y así, desde entonces, todas las sectas que han surgido, desde el romanismo hasta los ruselistas y cualquier secta que usted se imagine, nos va a enseñar lo mismo, que la fe en Jesucristo no es suficiente para salvación, que hay que ganarse la vida eterna a través de las obras. Y es por eso que usted puede ver a gente caminando en procesiones larguísimas a la orilla de la carretera exponiendo sus vidas porque creen que a través de esto están ganando méritos para la vida eterna. Personas que andan de casa en casa vendiendo revistas y libros porque creen que a través de esto van a tener vida eterna. Otros más que invierten gran parte de su juventud, un año de su juventud, yendo al extranjero para difundir su religión, porque creen y se les ha enseñado que a través de estas obras van a ganar su salvación. Incluso el pueblo evangélico. Un gran sector del pueblo evangélico cree que la salvación se pierde. Muchos hermanos evangélicos piensan que el bautismo es para salvación. Otros piensan que la santidad preserva la salvación. Y así ideas bien extrañas que se han infiltrado en la iglesia de Cristo. Hoy vamos a ver, a partir de este hermoso documento, que es la carta del apóstol Pablo a Tito, vamos a ver cuáles son los diferentes aspectos de la salvación. Y vamos a ver que a lo largo de toda esta descripción que el apóstol hace de la salvación, se destaca algo maravilloso. Se destaca que la salvación es una obra de Dios nuestro Salvador. Y que Dios nuestro Salvador no es otro más que Jesucristo. Así que con esto en mente, vamos a ver algunos aspectos de nuestra salvación. En primer lugar, nos dice el texto, pero cuando se manifestó la bondad ¿de Dios qué? Nuestro Salvador. Vean, no es el hombre el que se salva, es Dios el que salva al hombre. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, ¿qué hizo? Él nos salvó. Y es muy claro aquí, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Es decir, Dios no tomó en cuenta ni una sola de nuestras buenas obras para darnos la vida eterna. Fue una manifestación de su bondad, de su amor, de su misericordia. Así que lo primero que vamos a destacar es que el primer aspecto que sobresale a lo largo de todo el Nuevo Testamento es la salvación como la expresión de la gracia de Dios. Y en este mismo pasaje, más adelante, el apóstol va a usar la palabra gracia. Y esa es una palabra muy importante, porque como ya hemos enseñado en otras ocasiones, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Y eso significa que Dios nos da la salvación por gracia, es decir, como un regalo. Pero es un regalo que no merecemos. No nos da la salvación como un obsequio, como un premio por nuestra justicia, por nuestra rectitud o nuestra perfección. Definitivamente no. Es una expresión de su gracia. No lo merecemos, simple y sencillamente a Él le place obsequiarnos esta salvación. Una salvación, hermanos, que no fue barata. El hecho de que sea gratuita no significa que es barata. Dios mismo tuvo que humillarse al tomar la naturaleza humana y en su condición humana cumplió la justicia perfecta que el hombre nunca pudo cumplir, la cumplió por nosotros. Y en su condición humana cargó con la condenación de nuestras transgresiones en la cruz.
Llevó ahí la maldición y la muerte que nos tocaba a nosotros como la paga de nuestro pecado. Él lo hizo así para salvarnos, ¿sí? Ahí es donde vemos que Dios hizo algo. Jesús fue muy claro cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando a María se le dio el anuncio, más bien a José, según el relato del Evangelio de Mateo, cuando a José se le dio el anuncio de la concepción sobrenatural de Cristo, se le dijo que llamaría su nombre Jesús. Y entonces le explicó por qué. Y ahí dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesucristo es Dios nuestro Salvador. Esto es algo que se destaca de una manera muy particular en la carta a Tito. Aunque Pablo escribió otros documentos, es en este en el que se destaca esa expresión, Dios nuestro Salvador, para referirse a Jesucristo. ¿Sí? Pero estamos viendo que es la expresión de la gracia de Dios. Y como expresión de la gracia de Dios hay tres cosas, hermanos, en la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia es la manifestación de la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿sí? Es la manifestación de la bondad de Dios nuestro Salvador. Estamos centrándonos en un aspecto muy importante del carácter de Dios y es su bondad. Nunca jamás debemos dudar de que Dios es bueno. Podemos dudar de muchas cosas, pero nunca debemos dudar de la integridad de Dios. Dios no es un ser que hace trampas. Dios no es un ser que actúa con malicia. Cuando vemos todo el dolor y el sufrimiento que hay en este mundo, debemos entender que ese dolor y sufrimiento no procede de Dios. Porque según lo dice Santiago, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. De modo entonces que todo el dolor y el sufrimiento es el resultado de nuestras propias decisiones, es el resultado de lo que nosotros escogemos en la vida. Nosotros echamos a perder las cosas buenas que Dios ha hecho y esto nos trae consecuencias. Pero pese a ello, Dios ha decidido manifestar su bondad salvándonos por gracia, salvándonos gratuitamente. ¿Sí? Ahí está la máxima expresión de un Dios bondadoso, de un Dios que estuvo dispuesto a sufrir la humillación de una cruz para poder conquistar para nosotros la salvación, la vida eterna. Recordemos que la palabra salvación describe una acción, la acción de liberar a alguien de un mal, de un peligro, de la muerte. Y una analogía aquí sería oportuna. Cuando una persona que no sabe nadar cae al agua y empieza a ahogarse, trata de salvarse. El instinto de supervivencia es ese, lucha por salvarse, ¿sí? Pero todo su esfuerzo resulta inútil y con cada esfuerzo se hunde hasta que llega el momento en el que si alguien no viene a salvarlo, muere. Así que lo que esta persona más necesita no es esforzarse por salir del agua, lo que necesita es un salvador. Y esa es la realidad en la vida del pecador. Todos somos pecadores. Nuestro pecado nos ha esclavizado y el pecado tiene consecuencias. Así que necesitamos a alguien que nos salve del pecado y de sus consecuencias. Y eso es un acto de bondad. Cuando alguien se lanza al agua para rescatar a esa persona, está exponiendo su propia vida, está sacrificando su comodidad y su bienestar. Y es un acto de bondad, ¿sí? Entonces es lo que hizo Dios. Dios manifestó su bondad en el sacrificio y en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos, en segundo lugar, que la gracia
es la manifestación del amor de Dios a todos los hombres. ¿Qué había en nosotros para que Dios nos salvara? ¿En qué se beneficiaba Dios con salvarnos? Estas dos preguntas son importantes. La primera es una inquisición sobre el valor del hombre. ¿Cuánto vale el hombre? Desde un punto de vista puramente físico, nuestro cuerpo es un alto porcentaje de agua. Hay tanta agua como para medio llenar un barril con agua. Hay tanto hierro como para fabricar un clavo de 2 pulgadas. Hay tanto fósforo como para hacer un cerillo. Y así. Así que desde esa perspectiva no valemos nada. Somos polvo. Pero Dios nos asignó un valor. Él decidió amarnos. Aunque en nosotros no había ningún valor, Él nos asignó un valor. Y eso es amor. Él no nos salvó porque rescatara algo súper valioso. Nos salvó porque nos amó, sencillamente. Decidió amarnos porque Él es amor. ¿Sí? ¿Y qué ganaba Dios con salvarnos? Nada. Él es el creador de todo lo que existe. Toda su creación le adora, toda su creación le alaba. Los ángeles en el cielo lo aman, responden a su amor con amor. Él no necesita el amor de nadie porque Él es amor. ¿Sí? Entonces, Él no se beneficia con nuestra salvación. Él nos beneficia con su salvación. Y ahí es donde nosotros entendemos algunas expresiones que encontramos en la Biblia. ¿Sí? Donde dice, mas Dios muestra su amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Entonces Dios hizo eso por nosotros, hermanos. Nuestra salvación no solo consiste en que ya no nos vamos a ir al infierno, no, es que somos receptores del amor de Dios, somos el objeto del amor de Dios. Si hemos caminado por la vida creyendo que nuestra vida no tiene valor, tenemos que empezar a mirarnos desde la perspectiva del amor de Dios y descubrir que nuestra vida tiene mucho valor, que es tan valiosa que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a enfrentar la humillación de la cruz para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. ¿Sí? Así está. Aquí lo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres. No es que ama a unos y aborrece a otros. Jesús dejó bien en claro que el amor de Dios es para toda la humanidad. Pero también hay algo más, en tercer lugar. La gracia es la manifestación de la misericordia de Dios para con el pecador. ¿Qué es la misericordia? A veces la confundimos con compasión. Pero en realidad la misericordia es algo más profundo que la compasión. Podemos decir que la misericordia es un acto de identidad con la miseria, con el dolor de una persona que está padeciendo. Esa es la misericordia. Cuando nos identificamos con el dolor, con el sufrimiento, con la miseria de alguien que está sufriendo. Y fue lo que hizo Dios, hermanos. Por eso es que Dios se hizo hombre. Él pudo haber venido a salvarnos como Dios, pero Él se identificó con nosotros. Y así lo expresa el autor de la carta a los Hebreos cuando dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por ello Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, lo que significa es que cuando Dios mira a una persona esclavizada en sus pecados y cargando con todas las consecuencias de esos pecados, Dios no está feliz, Dios no está contento.
Él se identifica con esa situación y por eso Él nos proveyó de un medio para obtener la salvación, que fue la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es expresión de la gracia, ¿sí? Dice ahí, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. En realidad, la Biblia deja bien en claro que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia, que nuestras obras no serían suficientes para alcanzar la salvación. Fue necesaria la obra redentora de Cristo. Entonces ahí está el primer aspecto que sobresale en todo el Nuevo Testamento, la doctrina fundamental en la carta a los Romanos, la doctrina fundamental en la carta a los Gálatas y la doctrina fundamental en los Evangelios. La salvación es la expresión de la gracia de Dios. La doctrina de la gracia es una doctrina esencial para entender a Dios y su obra por nosotros. Pero el texto nos sigue diciendo en la segunda parte del verso 5 y en el verso 6. Aquí nos habla por medio de qué. Aquí se utiliza 2 veces la palabra por medio, la expresión por medio. Y dice, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, que nuestro Salvador. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios nuestro Salvador. Bueno, aquí lo que vamos a entender en segundo lugar es que la salvación es la investidura de una nueva naturaleza. No debemos ver la salvación solo como el hecho de que ya no nos vamos a ir al infierno. No, es más que eso, hermanos. No es solo el hecho de que vamos a ir al cielo y que un día nos vamos a ir al cielo. Es más que eso, hermanos. Nuestra salvación no empieza cuando morimos y nos vamos al cielo. Nuestra salvación empieza aquí, en esta vida. En esta vida, en el momento en el que ejercemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se opera en nosotros toda la gracia de la salvación, que consiste esencialmente en ser investidos de una nueva naturaleza. Hermanos, los cambios en la vida de un cristiano no son superficiales, no son cambios de conducta, no son cambios en el estilo de vida, no son solo cambios de pensamientos, no, es un cambio radical de naturaleza. Para poner el ejemplo, ¿sí? Es como si nosotros quisiéramos que un cerdito fuera tan limpio como una paloma. ¿Qué tendríamos que hacer para que el cerdito fuera tan limpio como una paloma? Si nosotros lo bañamos, lo perfumamos y hasta le ponemos su listoncito, al rato el cerdito va a estar sumergido en el lodo porque es lo que le gusta, porque esa es su naturaleza. Así que para que el cerdito pueda ser tan limpio como una paloma, hay que cambiar su naturaleza. No podemos cambiar su conducta, porque él siempre va a seguir siendo un cerdito. Necesitamos cambiar su naturaleza. Y el pecador, hermanos, no puede cambiar. Ningún ser humano puede cambiar su conducta, no puede cambiar su forma de pensar, no puede cambiar sus actitudes, porque lo que se necesita es un cambio más profundo, un cambio más radical, y es el cambio de nuestra naturaleza. Y Jesús usó una expresión para referirse a esto. Él habló del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Y le dejó bien en claro a Nicodemo que sí era un cambio de naturaleza espiritual, porque Nicodemo pensaba que era volver a nacer una y otra vez del vientre de la mamá, es decir, un nacimiento físico. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. No va a haber un cambio, no va a haber transformación. Si nosotros naciéramos 100 veces, volveríamos a hacer lo mismo.
Así que no se trata de un nacimiento físico, no es el producto de nuestros esfuerzos. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, es producto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dice, si no nacen de la palabra y del Espíritu, no pueden ver el reino de Dios. No se puede tener una vida gobernada por Dios si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y si su palabra no está guiando nuestra vida. Entonces, Pedro lo expresa así, cuando dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Y no es que llegamos a ser dioses, no, es que Dios llega a habitar en nuestro corazón. Por eso somos partícipes de la naturaleza divina. Y lo hace por medio de su Santo Espíritu, que como vamos a ver aquí, es el autor de esa salvación. Entonces, vamos a ver en primer lugar que la naturaleza de un hijo de Dios en el nuevo nacimiento, ¿sí? Somos investidos de la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solo cambia nuestra conducta, nuestra vida, sino cambia nuestro estado o condición delante de Dios. ¿Qué éramos sin Cristo, hermanos? Éramos solo creación de Dios. La mayoría de la gente tiene la idea de que todos los seres humanos son hijos de Dios, y eso no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero fuimos creados para ser hijos de Dios. Así nos lo dice en Efesios, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos santos y sin mancha y para que llegáramos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, a partir del nuevo nacimiento es que llegamos a ser hijos de Dios, como lo explica Juan en su evangelio. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios entra a nuestro corazón en el momento en el que se produce la fe en Jesucristo y en ese momento nacemos de nuevo, en ese momento ya somos hijos de Dios, en ese momento recibimos el Espíritu de adopción y a partir de ahí ya somos hijos de Dios y lo somos para siempre. Entonces no es solo que Dios nos perdonó los pecados, no es solo que no vamos a ir al infierno, no solo es que nos vamos a ir al cielo, es que vamos a entrar al cielo en calidad de hijos de Dios, en una regeneración, como lo expresa aquí la Biblia, por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa regeneración, hermanos? Nosotros utilizamos el término en nuestros días como para referirnos a un cambio de conducta. Pensamos en alguien que practicaba con las drogas, las dejó y decimos, se regeneró. No, hermanos, eso no es regeneración. La palabra regeneración significa reengendrar o volver a nacer, ¿sí? Reengendrar o volver a nacer. Así que sí nos está hablando de un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento pues es producto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, a través de la cual llegamos a ser hijos de Dios. Pero en segundo lugar, inciso B, la imagen de Cristo en una renovación continua, ¿sí? O sea, la salvación es esa investidura que se da cada día de nuestra vida, en la que el Espíritu Santo trabaja para formar en nosotros la imagen de Cristo. El apóstol Pablo explica en la carta a los romanos que fuimos predestinados para, dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en Romanos capítulo 8 nos explica ese proceso, ¿sí? Y entonces, el gran propósito de Dios cuando creó al hombre fue hacer un ser a su imagen
y a su semejanza. Y lo que hace el Espíritu Santo es renovarnos. Por eso aquí dice, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando para renovarnos cada día, para formar en nosotros esa imagen. A esto le llamamos santificación. Y Pablo, por ejemplo, en sus cartas usa algunas expresiones que describen esta renovación. Por ejemplo, cuando habla del hombre espiritual, ahí en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 15, termina describiendo al hombre espiritual como alguien que tiene la mente de Cristo. Entonces vean, la salvación es eso, hermanos. No podemos decir que somos salvos cuando seguimos pensando como un inconverso. Dios está trabajando en la vida de una persona, transformándola y transforma su mente. Por eso Pablo explica también en su carta a los Efesios que la transición entre el viejo hombre y el nuevo hombre es la renovación en el espíritu de nuestra mente. Y también en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos explica que la única manera de no tomar la forma del mundo es transformarnos, ¿sí?, en nuestro entendimiento. Entonces, en todo vemos una renovación. Y nosotros debemos estar conscientes de esto, hermanos, porque no debemos ir en contracorriente, no debemos apagar el espíritu, no debemos resistir al Espíritu de Dios, que está trabajando para formar en nosotros esa imagen. Por eso Pablo explica en la carta a los Gálatas que si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. ¿Para qué? Para que no caigamos en las obras de la carne, sino para que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo, hermanos, en nosotros. En la misma carta a los Gálatas, Pablo, en un estado de desesperación a causa de lo fascinados que están los hermanos de Galacia con la doctrina judaizante, les dice que vuelvo a estar con dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo estaba sufriendo porque los hermanos de Galacia, lejos de estar avanzando y creciendo, estaban retrocediendo. Entonces esto nos puede pasar, pero Dios tiene que trabajar y trabaja y hará todo lo que tenga que hacer, hermanos, para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Recuerdo a un hermano que conocí en Tuxtepec. Y yo cuando lo conocí vi que era un hombre bien espiritual, entregado a la obra de Dios, pero se me hacía extraño que siempre llegaba a la iglesia con gafas oscuras. Hasta que un día compartió su testimonio, se quitó las gafas y había sobre uno de sus ojos un vendaje. Y él dijo, tuvo que pasarme esto para que yo pudiera entender cuál era el propósito de Dios para mi vida. En un accidente automovilístico, él casi pierde la vida y salió con vida, pero tuvo que llevar en su cuerpo una marca que le recordaba que había un propósito más sublime para su vida. Entonces, si Dios tiene que utilizar la disciplina para que en nosotros se forme la imagen de Cristo, lo va a hacer. Pero no tenemos que esperar a que eso pase, hermanos. Debemos tener un corazón dócil. Debemos estar dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. El Espíritu trabaja para renovarnos cada día, para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. En tercer lugar, la presencia abundante y permanente del Espíritu Santo en cada creyente. Esto es verdadera vida. En más o menos 1910, en Estados Unidos surgió una idea sobre una mala interpretación de una expresión bíblica. Y con ello surgió también un movimiento que en su momento fue considerado una secta.
Este grupo hablaba del bautismo en el Espíritu Santo como una segunda experiencia posterior a la salvación. Y además enseñaba que el signo exterior de esa experiencia era el hablar en otras lenguas. A partir de ahí, esa doctrina se difundió por todo Estados Unidos y llegó a México aproximadamente en 1920, y de ahí se difundió por toda América. Llegó a invadir no solo el pensamiento evangélico, sino también al romanismo católico, ¿sí? Y entonces esta idea es una idea antibíblica, porque enseña que una persona que ha creído en Cristo no tiene el Espíritu Santo sino hasta que habla en lenguas. Eso no es bíblico. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo, en primer lugar, se recibe en el momento de creer en Jesús como el Mesías. Así lo dijo Jesús cuando en la fiesta de los tabernáculos se puso en pie frente a todos los judíos y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara ahí en el texto y dice: esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces Jesús está dando una promesa que se cumple en el momento de su glorificación, cuando a partir de ahí todo aquel que cree en él recibe el Espíritu Santo. Y eso se compara con ríos de agua viva, ¿sí? En la carta a los Gálatas, Pablo les pregunta a los hermanos de Galacia: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando oyeron la palabra y la creyeron con fe, o por las obras? Evidentemente la respuesta que Pablo espera es por fe. El Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo, ¿sí? Así que no hay dos experiencias. El bautismo en el Espíritu Santo es la misma conversión. Es el momento en el que creemos en el Hijo de Dios y Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Y no se puede ser cristiano, no se puede creer en Jesús, no se puede declarar la fe en Jesús si no es por el Espíritu Santo. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 3, donde dice: nadie que hable por el Espíritu maldice a Jesús, ni tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 9, ahí dice: ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Todos. No, dice: si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, en otras palabras, hermanos, esa doctrina que se difundió y que ha invadido hoy el pensamiento del pueblo evangélico es una doctrina contraria a las Escrituras, que hace perder de vista al creyente de dos cosas: del valor de su fe en Cristo y de una realidad hermosa: la presencia permanente y abundante del Espíritu Santo en el corazón del creyente desde el mismo día en el que creyó en el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces ahí está una verdadera vida. Así lo dice: por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también nos dice, inciso D, la mediación única y eficaz de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Todo esto es posible, hermanos. Usted puede llegar a ser hijo de Dios, la imagen de Cristo puede estar en usted y la presencia del Espíritu Santo es una realidad en todo aquel que cree en el Hijo de Dios. ¿Pero por qué?
por la mediación única y eficaz de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, el mediador de esta salvación tan grande es Cristo. En otras palabras, sin Jesucristo no habría salvación, no habría el perdón de los pecados, no habría vida eterna. ¿Mm? Hoy, una de las sectas más peligrosas que ha invadido el pensamiento religioso en la historia del cristianismo es precisamente el romanismo. Y en la secta romana se enseña que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es la razón de insistir en la mediación de muchos mediadores? Bueno, porque como toda secta, los líderes de esta secta quieren usurpar el lugar de Cristo y han enseñado que no se puede ser salvo si no se pertenece a esta secta. Es también lo que enseñan las otras sectas, ¿sí? Que primero difunden una mentira diciendo que son la verdadera iglesia de Cristo. Todas las sectas dicen eso, ¿sí? Pero dicen que por ser la verdadera iglesia de Cristo nadie puede ser salvo si no se pertenece a esa secta. Así que en primera instancia la mediación empieza con la religión, con la organización religiosa que se llame como se llame, en este caso, Iglesia Romana, católica o como le llamen, pero de ahí parten para que los líderes, el colegio episcopal, el papa y todos estos formen parte de esa cadena de mediación. Entonces, de ahí vienen después de estos líderes justificando su mediación, la justifican en la mediación de los apóstoles, de los santos del Nuevo Testamento. Y justifican esa mediación con la mediación de los ángeles. Y de ahí la mediación de María. Y de ahí la mediación de Jesús hasta llegar a Dios. Vean, un montón de mediadores. Pero la Biblia es bien clara cuando dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre. Y aquí nos dice, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, no es por medio de la iglesia, no es por medio de los ministros de la iglesia, no es por medio de los ángeles, no es por medio de los apóstoles ni de María, es por medio de Cristo. Cristo no tiene corredentores. En Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único redentor es Cristo. Por eso Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, pero hay algo más. Nos sigue diciendo el verso 7. Y esto para que justificados por su gracia, aquí vamos a ver un tercer aspecto. La salvación como una posición gratuita, aceptable delante de Dios. Una posición aceptable delante de Dios. A esto la Biblia le llama justificación por la fe, ¿sí? Y es la expresión de la gracia. ¿Es tan hermoso esto, hermanos? Sí tenemos que entenderlo. ¿Quién de nosotros, tomando en cuenta nuestras imperfecciones humanas, podría decir que es digno de presentarse ante Dios con su propia justicia? ¿Quién podría? Nadie, hermanos. Jesús dijo, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y los escribas y los fariseos eran excelentes en su justicia. Sin embargo, Jesús dice, no sirve, no alcanza. Necesitan una justicia más grande que esta. Y entonces, si los escribas y los fariseos no lo pudieron lograr, ¿lo podemos lograr nosotros?
¿Con qué nos presentaremos ante Dios? Preguntaba en el libro de Job. ¿Ah? ¿Qué nos puede hacer aceptos delante de Dios? Hay una sola cosa, que es la justicia perfecta de Cristo. Cuando Él vino a cumplir la ley. Y Él le dijo a sus enemigos, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Nadie lo hizo, porque no hubo en Él pecado. Porque, como dicen Hebreos, aunque era hijo, aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fue autor de eterna salvación. Entonces, la justicia de Cristo es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Cuando Dios nos mira a través de la justicia de Cristo, no de nuestras obras, sino de la justicia perfecta de Jesús. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, no podemos acercarnos a Dios diciendo, es que yo soy pastor, o es que yo soy evangelista, o es que yo doy mis diezmos, o es que yo oro mucho. No, hermanos, eso no tiene ningún valor realmente. Es acercarnos a Dios confiando en nuestra propia justicia, como el fariseo que fue al templo a orar y le daba gracias a Dios que no era como los demás hombres. No, nosotros tenemos que acercarnos a Dios como somos, pecadores, pero con una confianza muy profunda en la justicia de Cristo. Y entonces la confianza ya no es en nosotros, sino en la justicia de Jesús. Y por la justicia de Jesús Dios nos hace aceptos. La Biblia nos dice que el publicano que oraba junto al fariseo no podía levantar su cara hacia el cielo, tenía vergüenza por sus pecados, hería su pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice, este hombre regresó a su casa justificado. Y usó Jesús una expresión que en el lenguaje de los judíos significaba declarar justo. Dios lo declaró justo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su justicia? Ninguna. Pero lo declaró justo sobre la base de la justicia de Cristo. Y así lo hace Dios. Dios nos declara justos sobre la base de la justicia. Por eso se describe la justificación por su gracia. Esto para que justificados por su gracia. Entonces este es otro aspecto de la salvación, la justificación. Por último, hermanos, la última parte del verso 7 y verso 8. Para que justificados por su gracia, seamos hechos, ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra. Aquí nos habla de herederos, nos habla de una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y aquí tenemos el último aspecto de la salvación como un destino glorioso y eterno. Aquí sí estamos hablando del cielo, pero no solo de llegar allá al cielo a sentarnos en una nubecita y tocar el arpa. No, hermanos. Estamos hablando de que nosotros vamos a ser transformados en la resurrección a un estado de perfección tan plena que en nuestra vida ya no va a haber una inclinación al pecado. Estaremos libres de todo pecado y estaremos en la presencia de Cristo en el cielo, porque así lo pidió Jesús cuando oró por nosotros. Él le pidió al Padre, ahí en Juan 17, usted puede comprobarlo, ahí dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria con la que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos aquí que vamos a ser herederos. En otra parte Pablo dice herederos y coherederos juntamente con Cristo. Nuestra herencia, hermanos, no es un superterreno allá en el cielo, no es un palacio de oro con cimientos de perlas y calles de cristal. No, nuestra herencia es un estado de existencia perfecta, un estado de existencia trascendente, en donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, en donde veremos a Dios cara a cara. ¿Sí? La Biblia lo dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.
y termina diciendo, fiel es esta palabra. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, la salvación es algo tan hermoso, tan grande, tan sublime, por lo cual debemos estar bien agradecidos con Dios por habernos escogido para la vida eterna, por habernos amado tanto al entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios que esta salvación no solamente sea una realidad de nosotros, sino también en todos aquellos a los que les demos testimonio de Cristo. Oremos. Te damos gracias, bondadoso Padre, por concedernos en esta hora la dicha de poder meditar en tu palabra, que esto pueda llegar a ser una convicción en nuestros corazones y que por medio de tu palabra, Señor, podamos difundir estas verdades gloriosas al mundo que no te conoce. Gracias, bendito Dios, por esa salvación tan grande que nos has dado en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos a esta